Durante 15 años, miraste al lugar equivocado. No es una crítica. Es exactamente lo que Christopher Nolan quería. Mientras el mundo debatía si el trompo dejaba de girar o no. Mientras foros enteros nacían y morían en torno a esa última escena, la verdadera película estaba sucediendo en otro lugar. Dentro de un hombre roto que ya no podía distinguir lo que era real de lo que era culpa. Inception no trata sobre sueños. Se trata de lo que sucede cuando una idea entra en tu mente sin que te des cuenta. Se trata de la fragilidad de la percepción. Se trata del precio de no poder dejar ir el pasado. Y es, sobre todo, una operación cuidadosamente diseñada para salvar a un hombre que no sabía que necesitaba ser salvado. El peón siempre ha sido una distracción. Nolan lo sabía y lo usó en tu contra. Si te das cuenta de que esta película estaba diciendo algo mucho más allá de lo que parecía la primera vez, suscríbete al canal ahora. Prepárate para despertar. Existe una pregunta que la filosofía ha cargado durante siglos y que Nolan transforma en un espectáculo visual. ¿Cómo sabes que lo que estás viviendo es real? La respuesta incómoda es, no lo sabes. Todo lo que experimentas, cada olor, cada textura, cada emoción, es interpretado por el cerebro antes de llegar a tu conciencia. No tocas el mundo directamente. Tochas la versión que tu sistema nervioso decidió presentarte. El subjetivismo filosófico dice exactamente eso. La única cosa sobre la que tenemos certeza absoluta es nuestra propia actividad mental. El resto es inferencia. Inception usa esto como cimiento. La escena del café es el primer golpe de la película. Cobb y Ariadne están sentados, conversando. Parece completamente normal. Entonces él pregunta, ¿cómo llegamos aquí? Y ella no puede responder. Porque nadie recuerda nunca el inicio de un sueño. Simplemente apareces en medio, y la mente llena los vacíos sin avisar. Lo que Nolan está mostrando en este momento no es un truco de guión. Es una demostración clínica de cómo funciona la percepción. Asumes la realidad que se te presenta sin cuestionar de dónde vino. Y la parte más perturbadora, el público hace exactamente lo mismo. La cámara corta de una escena a otra, y nosotros llenamos los espacios. Nolan no necesitó explicar nada, porque nuestro cerebro hace el trabajo solo. Los sueños son el laboratorio más honesto de la mente humana. Dentro de ellos, no cuestionas. Aceptas, construyes relaciones, sientes miedo genuino, tomas decisiones que parecen completamente lógicas. Y solo al despertar, cuando el filtro de la conciencia regresa, te das cuenta de que algo estaba mal, que la lógica del sueño era otra. Matrix lo expresó con palabras. Lo real son solo señales eléctricas interpretadas por el cerebro. Inception va un paso más allá. ¿Y si esas señales pudieran ser manipuladas por alguien externo? Existe aún una dimensión que Nolan incorpora al explorar los estados alterados de conciencia. La línea entre sueño y vigilia es más porosa de lo que nos gustaría admitir. Personas bajo el efecto de un trauma severo, de privación de sueño, de duelo intenso. Todas ellas relatan experiencias donde la frontera entre lo que es real y lo que es una proyección de la propia mente se vuelve imposible de trazar con claridad. Cobb no es un personaje fantástico. Es una representación cinematográfica de algo que sucede con personas reales, en intensidades variadas, todos los días. Hay una capa de la película que casi nadie menciona la primera vez que la ve, y que cambia completamente cómo percibes todo. El equipo de Cobb no es solo un equipo de espionaje, es una productora cinematográfica. Piensa en las funciones. Está el arquitecto, que construye el ambiente, el escenógrafo. Está el falsificador, que asume identidades, el actor. Está el extractor, que controla la operación, el director. Está el químico, que garantiza las condiciones técnicas, el operador de cámara, y está el cliente, el financiador de la misión. Los mismos roles que encuentras en cualquier producción cinematográfica del mundo. Nolan está diciendo algo sobre el arte que él mismo practica. Hacer cine es hacer Inception. Entras en una sala oscura, desaceleras el ritmo de tu cuerpo y entregas tu percepción a otra persona para que construya. El director decide qué vas a ver, en qué orden, con qué música, bajo qué iluminación. ¿Y tú? Así como el soñador que no cuestiona la realidad presentada, aceptas. Suspendes el juicio. Crees.
Esto no sucede por accidente. Hay una tecnología precisa detrás de esto. Un ritmo de edición que regula tu estado emocional. Una banda sonora que instruye a tu sistema nervioso sobre cómo sentirte incluso antes de que proceses racionalmente lo que estás viendo. Encuadres que dirigen la mirada hacia lo que el director quiere que veas y alejan lo que él quiere que ignores. El cine es una máquina de crear percepción. El propio Nolan dijo: los sueños parecen reales mientras estamos en ellos. Solo es cuando despertamos que nos damos cuenta de que algo era extraño. Las películas funcionan de la misma manera. Sales del cine 2 horas y media después con emociones reales sobre personas ficticias, en situaciones que nunca existieron. Esto no es entretenimiento pasivo. Es una forma de manipulación consentida de la percepción. Y Inception es, al mismo tiempo, un ejemplo y una confesión de esto. Nolan va más allá al mostrar que en el sueño, así como en el cine, el sujeto nunca recuerda el comienzo. No sabes cómo llegaste allí. Simplemente estás. Y la mente llena los huecos de la narrativa con la misma naturalidad con la que el soñador acepta el café que apareció de la nada. Esa es la complicidad silenciosa entre el director y el público. El espectador construye junto, sin darse cuenta de que está construyendo. El lenguaje de los sueños y el lenguaje del cine son el mismo. Imágenes que construyen emoción, cortes que eliminan lo innecesario, atmósferas que nos hacen aceptar lo imposible como real. Cuando Ariadne pliega París sobre sí misma y los edificios se tocan en el aire, eso no impacta al espectador porque parece imposible. Impacta porque parece familiar, parece un sueño que ya has tenido. Ariadna, cuyo nombre proviene de la mitología griega, la mujer que le entregó a Teseo el hilo que lo guiaría fuera del laberinto del Minotauro, cumple en la película exactamente ese papel. Ella es el hilo que impide que Cobb se pierda definitivamente en los laberintos de su propia mente. No es casualidad que Nolan haya elegido este nombre. Cada elección de la película es un detalle pensado. Si estás comenzando a notar cómo las ideas pueden ser sembradas sin que te des cuenta, impulsa este video. Eso hace que YouTube entregue más nuestro video, ayudando al crecimiento de nuestro canal. Hay una línea en la película que es, probablemente, la más importante de todas, y que pasa desapercibida precisamente porque se dice de manera simple. La idea más resiliente y parasitaria que existe es una idea que ha crecido de adentro hacia afuera. Eso lo define todo. La razón por la cual la Inception se considera imposible es también la razón por la cual es tan devastadora cuando funciona. La mente humana siempre rastrea el origen de una idea. Si identifica la fuente externa, la rechaza. Defensas activadas, muros levantados. Pero si la idea parece haber nacido desde adentro, si parece genuina, orgánica, suya, ya no es solo una idea, es una convicción. Y las convicciones moldean la identidad. Arthur explica por qué la Inception es imposible. La mente del sujeto siempre rastrea la génesis de la idea. La verdadera inspiración es imposible de falsificar. Cobb no está de acuerdo, y no solo teóricamente. Él no está de acuerdo porque ya lo ha hecho antes, con la persona que más amaba en el mundo. Para que la idea funcione, necesita cumplir con 3 condiciones. Ser simple, estar anclada en una emoción genuina, y esa emoción debe ser positiva, no miedo, no obligación, algo en lo que la persona realmente quiera creer. Por eso la operación en Fisher no funciona plantando la idea directamente. Necesita ser construida capa por capa, hasta que Fisher llegue a la conclusión por sí mismo, en una escena cargada de emoción con el recuerdo de su padre. La idea que transforma a Fisher no es impuesta, es descubierta, o al menos así parece. Piensa en tus propias creencias más fundamentales. ¿De dónde vinieron? ¿Estás seguro de que fueron construidas por ti, racionalmente, a partir de evidencias? ¿O algunas de ellas fueron sembradas por la familia, por la cultura, por experiencias que ni siquiera recuerdas bien, y crecieron hasta parecer absolutamente tuyas? Hay un libro que Nolan cita indirectamente en esta escena, No pienses en elefantes, de George Lakoff. El concepto es simple. Ciertas palabras e ideas activan estructuras mentales que no podemos apagar. Cuando Arthur dice, no pienses en un elefante, el elefante ya está en la cabeza de todos. La mente no procesa negaciones de la misma manera que procesa afirmaciones. Una idea, una vez introducida, necesita ser reemplazada, no negada.
Inception funciona como metáfora de lo que sucede todo el tiempo, en menor escala. Publicidad que te convence de que necesitas algo antes de que te des cuenta de que estabas siendo convencido. Narrativas sociales que definen lo que es éxito, felicidad, normalidad, sin nunca presentar credenciales. Traumas de la infancia que se convierten en la voz interna que te dice que no eres suficiente, que el mundo es peligroso, que necesitas merecer amor. Nadie llega y dice, voy a plantar esto en tu cabeza. La idea simplemente crece, y un día miras hacia ella y piensas que siempre ha sido tuya. Es eso lo que hace que el título de la película sea tan preciso. Inception no es solo una técnica de espionaje corporativo. Es la descripción más honesta de cómo funcionan las mentes humanas. Ahora entramos en el núcleo emocional de la película. Y aquí es donde la mayoría de las personas mira hacia el lado equivocado por segunda vez. Mal Cobb no es la villana, ella es la víctima. Cobb y Mal fueron pioneros. Fueron los primeros en explorar el subconsciente como territorio, descendiendo capa por capa hasta llegar al limbo, ese espacio inconsciente profundo donde el tiempo se dilata, hasta el punto de que décadas pasan mientras minutos transcurren en el mundo real. Y allí, en el limbo, construyeron un mundo. Una ciudad entera a partir de recuerdos. Una vida compartida que duró 50 años dentro de la mente. El problema es que 50 años es tiempo suficiente para olvidar que existe otra realidad. Cuando Cobb decidió que necesitaban volver, Mal ya no quería. Ella había aceptado el limbo como hogar. Para ella, no había diferencia entre ese mundo y el real. Ambos eran construcciones de la percepción. Y no estaba equivocada en eso, desde un punto de vista filosófico. Entonces Cobb hizo lo que creía que era lo correcto. Encontró la caja fuerte donde Mal guardaba su tótem, el lugar simbólico donde ella protegía su noción de verdad, y plantó una idea, simple, directa, devastadora. Este mundo no es real. La idea funcionó. Ellos despertaron, pero la semilla no dejó de crecer. Incluso de vuelta a la realidad, Mal seguía convencida de que estaba soñando. La Inception que Cobb plantó en el limbo continuó operando en el mundo real, porque las ideas implantadas a esa profundidad no tienen interruptor. Crecen hasta dominarlo todo. Y Mal, convencida de que la realidad era solo otro nivel de sueño, convencida de que necesitaba despertar de verdad, se lanzó por la ventana del hotel. Antes de eso, ella dejó una carta con un abogado. Una carta que incriminaba a Cobb por su muerte. No por crueldad, sino porque, en su lógica, era necesario obligarlo a saltar junto a ella. A despertar con ella. La obra de Francis Bacon que aparece en la habitación de Mal no está allí por accidente. Bacon pintaba figuras humanas deformadas, cuerpos que parecen disolverse, rostros fragmentados, como si la forma física no fuera suficiente para contener lo que hay dentro. El mismo proceso que ocurrió con Mal. La realidad externa colapsó porque la realidad interna la consumió. Y Cobb fue el artesano de ese colapso. Es por eso que no puede volver a casa. No es una cuestión legal, es una cuestión psicológica. Lleva el peso de haber destruido la mente de quien amaba con sus propias manos, con la mejor de las intenciones. Y ese peso vive en su subconsciente, proyectado en sueños, apareciendo sin ser llamado, saboteando cada misión. Hay una teoría que profundiza aún más en esta historia y que se refiere al propio tótem. Cobb afirma que fue Mal quien creó el concepto de tótem, la idea de usar un objeto personal como ancla de realidad. El trompo que vemos sería una creación de Cobb después de su muerte, basado en el concepto que ella había inventado. Si esto es cierto, la caja mental donde Cobb guarda y hace girar el trompo en los flashbacks no es un recuerdo del tótem físico de Mal, es la memoria de la idea que él plantó en ella. El trompo en esa caja es la metáfora materializada, la Inception que destruyó a Mal, preservada como objeto dentro de la memoria de Cobb. Y cada vez que él la revisita, está revisitando el instante exacto en que todo fue más allá del punto de no retorno, no para entender, para castigarse. Ahora llegamos al punto que lo cambia todo. La teoría que, una vez que la ves, no puedes deshacer. Fisher no era el objetivo de la Inception. Cobb era. Piensa en la estructura de la misión. Saito, el hombre que contrata a Cobb, ofrece algo que es imposible de rechazar.
el regreso a casa. Pero Saito no es solo un empresario rico que quiere eliminar a un competidor. Conoce a Cobb lo suficientemente bien como para saber exactamente dónde presionar. Y el suegro de Cobb, Miles, el mentor, el hombre que aparece en la película mucho más como guía que como personaje secundario, está presente en momentos clave, reforzando siempre: vuelve a la realidad, Dom. La hipótesis es esta: Miles, Saito y tal vez algunos miembros del equipo se dieron cuenta de que Cobb estaba destruido, que el trauma no era solo emocional, era estructural, que se había convertido, en términos prácticos, en un adicto a los sueños, alguien que ya no podía separar las capas. La escena en Mombasa, con los soñadores profesionales que solo pueden dormir porque la realidad ya no soporta más el peso de lo que vivieron, es un espejo directo del estado de Cobb. ¿Todavía sueña, señor Cobb? La pregunta es una sonda, una verificación. Una persona en equilibrio no es cuestionada así. Entonces montaron una operación. La misión en Fisher existe, es real, con objetivos corporativos reales, pero también funciona como un pretexto para llevar a Cobb a través de sus propios abismos sin que él se dé cuenta de que es el paciente. La Inception necesita parecer una idea del sujeto para funcionar, ¿recuerdas? Cobb no podría saber que estaba siendo guiado de vuelta hacia sí mismo. Por eso la misión necesita tener otro nombre, otro rostro, otro objetivo aparente. La propia selección del equipo apunta a esto. Ariadne, a quien Miles recluta personalmente y que es la única que sabe del verdadero estado de Cobb, no es simplemente una arquitecta talentosa. Ella es elegida porque puede entrar en la mente de Cobb y mapear lo que hay dentro. En las primeras escenas juntos, ella descubre el ascensor, los pisos de memoria, el apartamento de Mal en el último piso. Ella entiende la arquitectura del trauma antes de comenzar la misión. Es la terapeuta que Cobb nunca supo que tenía. Observe lo que sucede a medida que descienden las capas. Cada nivel va revelando más del subconsciente de Cobb, no de Fisher. El tren fantasma que cruza la calle en el primer nivel de sueño. El número del vagón es 3502, el mismo número de la habitación de hotel donde murió Mal. Dos traumas fusionados en un único símbolo. El ascensor que Ariadne encuentra en la mente de Cobb no lleva a pisos diferentes, lleva a diferentes capas de culpa. Cada piso es un recuerdo del que no puede desprenderse. ¿El último piso? El apartamento donde murió Mal. Todo en el subconsciente de Cobb apunta al mismo lugar. Y la misión va descendiendo, no solo hacia el subconsciente de Fisher, sino hacia el núcleo del trauma de Cobb. Ariadne, que conoce la arquitectura mental de Cobb mejor que nadie, enfrenta esto directamente. La verdad de que Mal está irrumpiendo en tu subconsciente y que, a medida que profundizamos en Fisher, profundizamos en ti. Todavía hay un espejo entre la misión en Fisher y lo que le sucede a Cobb. La idea implantada en Fisher es que debe rechazar el legado de su padre, no por odio sino por amor a sí mismo, por construir algo propio. Es exactamente lo que Cobb necesita hacer con Mal. No borrar la memoria, no fingir que no existió, sino soltar el control. Dejar de ser definido por lo que ha perdido. La operación en Fisher es, en miniatura, el proceso que Cobb está completando en sí mismo. Para que la Inception en Fisher funcione, Cobb necesita, paradójicamente, completar su propia Inception. Debe descender al punto más profundo de su propio subconsciente, el limbo, y hacer lo que nunca había podido: dejar ir a Mal. No porque ella era mala, no porque el amor se había acabado, sino porque seguir cargándola era seguir destruyéndola, y a uno mismo, infinitamente. Te extraño más de lo que puedo soportar, pero tuvimos nuestro tiempo, y necesito dejarte ir. Esa es la Inception que importa, no la de Fisher, la de Cobb. Nolan es el tipo de director que no desperdicia un solo píxel. Cada detalle de la película tiene significado, y cuando comienzas a ver los patrones, te das cuenta de que el guión es mucho más denso de lo que parece. Comienza por el nombre del protagonista, Dom Cobb. En varias lenguas europeas, Dom significa casa. La misión completa de Cobb es, literalmente, volver a casa. El nombre no es accidental, es un resumen del arco del personaje en 3 letras. Luego, mira a los otros personajes.
Si tomas las iniciales de los miembros principales del equipo en el orden en que aparecen, algo curioso emerge. Forman, en inglés, la palabra dreams, sueños. Nolan colocó la esencia de la película en los propios nombres de los personajes. Las placas de los autos en los sueños dicen estado alternado, un recuerdo visual constante de que el espectador está en un nivel diferente de realidad. Los números de las habitaciones de hotel no son aleatorios. La habitación 528 y la habitación 491 aparecen repetidamente, y el número 5284991 también aparece en la contraseña que el equipo obtiene de la caja fuerte de Fisher, en el teléfono que un personaje deja en la servilleta y en el código hexadecimal que define el color utilizado en el póster oficial de la película. Nolan entrelazó el mismo número a través de múltiples capas de realidad, dentro y fuera de la película. El servilleta en el hotel tiene escrito Hotel Valfierno, referencia a Eduardo de Valfierno, el estafador argentino que supuestamente planeó el robo de la Mona Lisa en 1911. Y Cobb, no por casualidad, menciona que pensaba en huir a Buenos Aires. Capas dentro de capas. La música utilizada como señal para despertar, Non je ne regrette rien, de Edith Piaf, no está allí solo por ritmo narrativo. La letra habla sobre dejar el pasado atrás, sobre no arrepentirse de lo que fue. Es el arco emocional de Cobb comprimido en una canción francesa. La versión escuchada en los sueños está desacelerada, porque dentro de los sueños el tiempo se dilata. Y la duración original de la canción coincide simbólicamente con la duración de la película. Hay un detalle sobre el propio actor que interpreta al padre de Fisher. Es el mismo hombre que aparece en escenas anteriores, solo que con un bigote añadido en el nivel de sueño. Nolan utilizó el mismo rostro para el padre y la versión soñada del padre, como si la mente de Fisher solo pudiera construir una versión levemente disfrazada del original. Y hay una pintura de Francis Bacon en la habitación de Mal. Bacon era conocido por sus retratos perturbadores de figuras humanas disueltas, deformadas, como si el cuerpo no pudiera contener la psique que hay dentro. El artista tuvo una larga relación con un hombre que trágicamente se suicidó. Nolan eligió esta obra específicamente. El dolor de Bacon y el dolor de Mal son el mismo. El colapso cuando el mundo interno ya no encuentra correspondencia con el mundo externo. Cada detalle es una capa. Cada capa confirma que la película fue construida con la misma meticulosidad con la que Ariadne construye los mundos de los sueños, donde nada está allí por accidente. Hay un principio que guía toda la estética de Inception. La ilusión solo convence cuando tiene peso físico. La escena más icónica de la película, la pelea en el pasillo del hotel con gravedad cero, no es CGI, es una estructura real. Una caja de 9 metros de altura con un motor eléctrico que la hacía girar completamente mientras los actores se movían dentro de ella. Cámaras fijas en relación a la estructura, cámaras fijas en relación al suelo. Las dos perspectivas capturadas simultáneamente para crear el efecto de un ambiente donde la gravedad decidió dejar de funcionar. Los actores entrenaron semanas de coreografía en suelo plano antes de entrar en la estructura rotativa. Luego repitieron todo mientras el mundo giraba a su alrededor. La avalancha del tercer nivel de sueño fue real, detonada en una montaña con explosivos controlados. La explosión de la base en el mismo nivel fue construida a escala reducida, pero aún lo suficientemente inmensa como para ser detonada físicamente. Nolan construyó los sueños de verdad porque creía y cree que el espectador siente la diferencia, que la cámara registra algo que el CGI no puede replicar, el peso de lo real dentro de lo irreal. La física del sueño necesitaba obedecer leyes propias, pero leyes que pudiera sentir en el cuerpo. Es la misma lógica que guía toda la película. Para que la ilusión funcione, necesita tener sustancia. Para que la Inception en Fisher funcione, la idea debe tener una raíz emocional verdadera. Para que Cobb se cure, el descenso al subconsciente no puede ser superficial. Debe llegar a donde realmente duele. Forma y contenido se reflejan. El corredor que gira es la metáfora visual perfecta para lo que sucede en la mente de alguien que ha perdido el suelo. La gravedad aún existe, pero ya no sabe en qué dirección apuntar. Regresamos al peón. Cobb llega a casa. Los hijos están en el jardín. Él gira el tótem, el trompo que nunca se detiene en los sueños.
y corre a abrazarlos antes de ver el resultado. La cámara se acerca al trompo girando, y la película corta. Durante 15 años, este corte alimentó debates interminables. ¿Está girando o se va a detener? ¿Es un sueño o una realidad? ¿Nolan respondió de verdad o se quedó en la ambigüedad conveniente? La respuesta estaba en su mano. En todas las escenas de sueño de la película, sin excepción, Cobb usa un anillo de matrimonio. En el mundo real, la mano está sin anillo. Es un detalle pequeño, consistente, deliberado. Y al final, cuando corre hacia sus hijos, la mano está sin anillo. Cobb está en el mundo real. Esto no es especulación de fan, es un detalle verificable, fotograma a fotograma, en todas las escenas de la película. Nolan dejó la respuesta visible todo el tiempo, pero calibró el final de tal manera que estuvieras tan concentrado en el trompo que no miraras la mano. Hay otra señal. A lo largo de toda la narrativa, Cobb confiesa que no puede ver el rostro de sus hijos en los recuerdos. Cada vez que aparecen en un sueño, están de espaldas o a lo lejos. Es la falla que prueba que esas imágenes son memoria, construcción mental y no realidad. Al final, cuando corre hacia ellos, los hijos se giran. Él ve los rostros y ahí deja caer el trompo, no porque ignorara la pregunta, sino porque su propio cuerpo ya tenía la respuesta. Michael Caine, que interpreta a Miles, el suegro de Cobb, confirmó en una entrevista lo que Nolan le dijo al momento de filmar. Siempre que aparezcas en una escena, es realidad. Si no estás, puede ser un sueño. Miles aparece en el aeropuerto. Miles aparece con los niños. El final es real. Pero aquí está el punto más profundo. Incluso si no supieras nada de esto, incluso si la alianza no existiera, incluso si Michael Caine no hubiera confirmado nada, la pregunta seguiría siendo la incorrecta. Porque el punto de la película nunca fue si Cobb estaba soñando. El punto era si Cobb había superado la culpa, si estaba listo para vivir, si finalmente podía ver los rostros de sus hijos sin que el dolor de la pérdida de Mal los borrara. La respuesta a esto es inequívoca. Y no depende del peón. Si este tipo de análisis tiene sentido para ti, entender cómo la percepción, la emoción y la narrativa moldean la forma en que ves el mundo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque en los próximos videos vamos a explorar otras ideas que ya están ahí, pero que casi nadie ha notado aún. Hay algo en el gesto final de Cobb que va más allá de la psicología y de la trama. Algo que las tradiciones espirituales más antiguas del mundo han intentado describir durante milenios sin lograr expresarlo en palabras simples. Él gira el trompo y da la espalda. No porque sabe la respuesta, no porque no le importa, sino porque ha llegado a un punto donde la pregunta en sí misma ha dejado de tener poder sobre él. El sufismo, la corriente mística del islamismo, tiene una palabra para este estado. Fana, la disolución del ego. El momento en que el buscador deja de buscar porque se da cuenta de que la búsqueda en sí era el obstáculo. Durante toda la película, el peón es el tótem, el instrumento de control, el ancla que impide que Cobb se pierda. Los estoicos llamaban a esto prosoché. Vigilancia constante, atención plena, la guardia que mantienes en la puerta de tu propia mente para saber qué es real y qué es proyección. Marco Aurelio describió esta facultad como el hegemonicón, el gobernante interno. Esa parte de la conciencia que observa los propios pensamientos sin ser arrastrada por ellos. El centro que permanece firme mientras todo a su alrededor gira. Esta vigilancia es saludable, necesaria incluso. Pero hay un punto en el que se convierte en la propia prisión. Cobb pasó toda la película verificando, girando el trompo compulsivamente. No podía dar un paso sin antes confirmar en qué capa estaba. Y esa necesidad de certeza, esa obsesión por saber, era en sí misma una forma de no vivir. Una forma de quedarse parado en el umbral, incapaz de entrar de verdad en su propia vida. Existe una paradoja en el corazón de toda búsqueda espiritual, que Inception encarna con una precisión poco común para una película de acción. No puedes alcanzar el despertar mientras aún luchas por él. Cuanto más se esfuerza el ego por demostrar que está despierto, más demuestra que todavía está dormido.
La propia necesidad de verificación es la evidencia del cautiverio. Lo que cambia al final no es que Cobb descubra la verdad. Lo que cambia es que decide que la verdad no necesita ser descubierta antes de actuar. Que los hijos frente a él son lo suficientemente reales. Que el amor que siente en ese momento no requiere validación ontológica. El taoísmo tiene una imagen para esto. El agua que fluye alrededor de las piedras sin resistencia. No porque el agua sea débil, sino porque no se aferra a la necesidad de que el camino sea de una manera específica. El agua llega a donde necesita llegar. Cobb, por primera vez en toda la película, simplemente fluye. No verifica, no controla, solo va. Las tradiciones llaman a esto despertar. No porque empieces a ver el mundo con más claridad, sino porque dejas de necesitar que el mundo sea de una manera específica para poder estar presente en él. Inception, en ese sentido, es más que un thriller. Es un koan cinematográfico. Una de las preguntas sin respuesta definitiva que las tradiciones zen utilizan para forzar la mente más allá de sus propios límites. ¿Está girando el trompo? Es el koan de Nolan. Puedes pasar años intentando responder. O puedes, como Cobb, decidir que algunas preguntas no necesitan respuesta para que la vida pueda continuar. Antes de la iluminación, corta leña y carga agua. Después de la iluminación, corta leña y carga agua. La vida sigue igual. Lo que cambia es quién está viviendo. Hay una última cosa que Inception nos dice, y que es, quizás, la más importante de todas. Al final, no es solo Cobb quien regresa. Saito estaba perdido en el limbo. Había envejecido décadas dentro de una construcción mental que él mismo creó, y que llegó a llamar hogar. El mismo destino que tuvo mal, la misma trampa. Y Cobb desciende hasta él, no por obligación contractual. A estas alturas, Saito probablemente ni siquiera recordaba el acuerdo, sino porque eso es lo que Cobb aprendió a hacer, buscar a quienes quedaron atrás. ¿Recuerdas cuando eras joven? Vuelve para que podamos ser jóvenes juntos de nuevo. Es la frase más cargada de la película. No porque sea dramática, sino porque es simple. No hay argumentación filosófica, no hay prueba de realidad, no hay tótem girando. Solo hay un hombre ofreciendo a otro una razón para volver. Una presencia, una promesa de compañía. Regresan juntos. Y en el avión, cuando despiertan, hay un momento, silencioso, casi imperceptible, en el que sus miradas se cruzan. Un gesto, un reconocimiento, no de que han sobrevivido, sino de que comparten algo que no puede ser expresado en palabras. La experiencia de haber descendido hasta el fondo y haber regresado. Eso es lo que Nolan está diciendo al final. La realidad no necesita ser objetiva para ser real. Necesita ser compartida. Lo que nos ancla no es la certeza sobre la naturaleza del mundo, es la presencia de otras personas dentro de él. Es el hecho de que nuestra percepción, aunque subjetiva, puede encontrarse con la percepción de otra persona. Y en ese encuentro, algo sólido emerge. Algo en lo que se puede confiar. Cobb y Mal se destruyeron precisamente porque dejaron de compartir la misma realidad. Cada uno creyendo que el otro estaba equivocado sobre lo que era real. Cada uno pensando que la realidad del otro era una ilusión. Y esa es la tragedia más profunda de la película. No la muerte, no la culpa, sino el aislamiento de estar en un mundo en el que nadie más puede ver lo que tú ves. La cura de Cobb no es epistemológica. No se trata de descubrir si está soñando. Es social, es emocional. Es volver a un mundo que otras personas también habitan y que, por eso, se vuelve lo suficientemente real. Los créditos finales exhiben el título de la película 3 veces. No una, no 2, 3. El número exacto de capas de sueño que el equipo atravesó. Un último mensaje codificado en la estructura visual de la propia película. Acabas de descender 3 niveles. Bienvenido de vuelta, 15 años mirando al peón. La respuesta estaba en los rostros de los hijos todo el tiempo. Inception no trata sobre sueños. Nunca lo fue. Se trata de lo que sucede cuando finalmente dejas de verificar y decides, simplemente, estar presente. Es sobre el valor de vivir en una realidad que no puedes probar, solo porque las personas que amas también están dentro de ella, y eso ningún tótem del mundo puede medir.